Ya. ¿Recuerdas la clase que vimos, la clase de ayer? Hablamos sobre origen y expansión del cristianismo. Ya. Si mal no recuerdas, tocaría darles una exposición sobre el origen y expansión del cristianismo. Sí, lo recuerdo, pero el documento que está en la plataforma no es el mismo que tiene usted. No, pues este es de la vez pasada, de ayer. Ajá, Este es del tema que tenían que dar en posesión. para la exposición. Sí, el de hoy comienza con la promesa del Mesías. Claro, pero la de hoy tenían que dar una exposición. Ya se vio Génesis, ella puede dar primero la exposición. Génesis, ¿cómo estás? Hola, Necesito que enciendas la cámara para que inicies con la exposición del tema de la clase pasada, origen y expansión del cristianismo. Génesis. ya voy. Sí recuerdan que les dije que tenían que exponer para el día de hoy del tema que habíamos visto de ayer. Sí, Ya, necesito que empieces con tu exposición sobre origen y expansión del cristianismo. sí. Ya. El origen del cristianismo. Este surgió en el siglo I después de Cristo, en la región de Judea, dentro del Imperio Romano. Su origen fue una figura de Jesús de Nazaret, un predicador judío que proclamaba un mensaje de amor, perdón y salvación. Ese también fue del Antiguo Testamento, que en su mayoría decían que los cristianos eran judíos, pero con el pasar del tiempo los cristianismos se abrió a los no judíos gentiles. La expansión del cristianismo se originó en Judea, bajo el dominio del Imperio Romano, con Jesús predicando un mensaje moral. Este aquí fue un proceso complejo y prolongado, que comenzó después de la crucificación de Jesús. Y sus discípulos, que eran los apóstoles también, comenzaron a difundir después sus enseñanzas por el Imperio Romano. Esto aquí también es que el cristianismo pasó de ser un pequeño movimiento judío a ser perseguido por las grandes religiones. Su mensaje en sí fue la adaptabilidad y la organización que contribuyeron en la expansión global. Ya, correcto. Amanda. A ver, para hablar de el origen y la expansión del cristianismo, hay que hablar sobre el contexto histórico-geográfico, el cual se remonta al 63 después de Cristo, en el que Judea, el reino de Judea, fue invadido por los romanos. Esto causó que, pues, los judíos que eran monoteístas no quisieran idolatrar al emperador como se hacía, ni otros dioses, porque la religión romana era politeísta e idolatraba al emperador como si fuese un dios. Esto, junto con otros grupos minoritarios como los celotes, iniciaron como una revolución, como una guerra, la cual trajo nada bueno, porque no ganaron, ¿ya? Entonces, esto llevó a que la gran mayoría de los judíos de esa época fueran torturados y crucificados. ¿Ya? El cristianismo viene del judaísmo, pero no es lo mismo, ya que los judíos creen en un Mesías, el cual está por venir y que aún no ha venido. ¿Ya? El cristianismo viene de la palabra Cristos, que
hebreo significa ungido. Esto es ya que los cristianos creemos que Jesús o Cristo ya ha venido acá y por eso es que el inicio de partida, el punto de partida es cuando Cristo se muere y resucita de la muerte. ¿Ya? El cristianismo fue difundido por los apóstoles desde el primer siglo, pero esta fue una expansión a oscuras, porque hasta no después de de 2080 años, 280 años, es que el emperador Constantino I hizo que el cristianismo sea legal, adoptándolo como la religión única del Imperio Romano. En, no, en el 325 ya este era la religión constituida del Imperio Romano, y es por eso que él crea el credo justamente, reuniendo a todos los sabios creyentes. Gracias. Correcto, Amanda. Bueno, como bien he escuchado, y sé obviamente, el cristianismo comenzó hace muchos años con Jesús de Nazaret, también llamado Jesucristo, quien enseñaba a amar a los demás y a Dios. Sus seguidores llamados discípulos comienzan a predicar estas enseñanzas después de que Jesús resucitó, es decir, volvió a vivir después de morir. Con el tiempo estas enseñanzas se difundieron por todo el mundo. Eso es lo que vemos en la clase anterior. Ahora vamos con la clase de hoy. Empecemos por donde dice el mensaje de Jesús. Génesis, ¿puedes leer esa parte en la segunda página? El mensaje de Jesús, aunque en el mensaje de Jesús se pueden encontrar consignas e ideas relacionadas con el contexto político, sus discípulos, sus discursos políticos y enseñanzas se diferenciaron radicalmente de las mayorías de líderes de la época, porque priorizaban temas morales que tenían repercusiones sociales y políticas. El mensaje se encuentra en las bienaventuranzas, un sermón que establece las condiciones para encontrar la felicidad o bienaventuranza. Por otra parte, Jesús también predicó sobre la resurrección, la vida eterna y un mundo venidero. Correcto. El mensaje principal de Jesús fue que se puede resumir en que Dios los ama mucho y quiere que vivan felices. Jesús nos enseñó a ser buenos, a perdonar y a cuidar a los demás, a amar a Dios con todo nuestro corazón. Un segundo. Ya, el mensaje central de Jesús se puede resumir como la llegada del reino de Dios y la invitación a la conversión y el arrepentimiento. Jesús enseñó que el amor y Dios y el prójimo es fundamental y que el perdón es esencial para la reconciliación. También destacó la importancia de la oración, la fe y la misión de llevar al evangelio a todas las naciones. En detalle sería que el reino de Dios, Jesús proclamó que el reino de Dios estaba cerca y que necesitarían arrepentirse y crear en el Evangelio. El reino de Dios no solo es un lugar, sino también un estado de cosas en el que Dios reina en el corazón de las personas. Cuando hablamos de fe, Jesús enseñó que la fe es necesaria para recibir la salvación y vivir una vida que glorifica a Dios. Vamos con pasión y muerte de Jesús. Amanda, El mensaje de Jesús fue novedoso y desafiante para su statu quo político y religioso. Por esta razón le causó la muerte. En cuanto a lo religioso, aunque Jesús dijo que no venía a cambiar la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, sino a perfeccionarlo, en la práctica fue un crítico de miles de pequeños mandamientos y rituales que tenían que cumplir los judíos. Por ejemplo, tenían que
Tenían prohibido sentarse a la mesa con pecadores, interactuar con samaritanas, aún menos si eran mujeres, por lo que eran considerados pecadores, etc. Además, una afirmación de Jesús fue considerada una blasfemia contra el monoteísmo. El Padre y yo somos uno. Tales conductas y mensajes fueron considerados peligrosos por el Sanedrín, los maestros de la ley judía, quienes lo llevaron a juicio ante las autoridades romanas, a pesar de que éstas no solían inmiscuirse en asuntos religiosos locales. Cuando hablamos de la pasión y muerte de Jesús, se refiere al sufrimiento y la muerte de Jesús, el Mesías, que culmina en su resurrección. Este evento central del cristianismo simboliza el sacrificio de Jesús para la redención de la humanidad y la promesa de vida eterna. La última cena fue que Jesús celebra la última, con sus discípulos, donde destituye y produce su traición. El judío Jesús es llevado ante la Sanedrín y luego ante Poncio, quien lo encuentra inocente que cede a la presión del pueblo. Cuando hablamos del sacrificio de amor, la muerte de Jesús es vista como un sacrificio de amor por la humanidad, una demostración del amor de Dios por el hombre. Cuando hablamos sobre la redención del pecado, hablamos de que Jesús representa del pecado humano la liberación del juicio de Dios. Cuando hablamos de la promesa de vida eterna, hablamos de la resurrección de Jesús en la garantía de la vida eterna para aquellos que creen en Él. Bueno, lo que yo entiendo es que la pasión y muerte de Jesús es un evento central de la fe cristiana, que representa el cristianismo, la redención y la esperanza de vida eterna. ¿Qué entiendes, Amán, Génesis por pasión y muerte de Jesús? Él fue el que dio la vida como para que nosotros estemos aquí. Correcto. Amanda, Que es el eje central del cristianismo. esta me anotan como pregunta, ¿cómo la pasión y muerte de Jesús nos salva del pecado? ¿Cómo la pasión y muerte de Jesús nos salva del pecado? La respuesta es, somos salvados por la sangre derramada en la cruz, por los méritos de su pasión, muerte y resurrección. La siguiente pregunta, ¿cuándo se recuerda la pasión y muerte de Jesús? ¿Cuándo creen que se recuerda la pasión y muerte de Jesús? Esa no es pregunta, por si acaso. A ver, chicas, ¿cuándo En creen que se Semana recuerda? Santa. Correcto, entonces esa es la respuesta. La última pregunta, ¿cuál es la enseñanza sobre la muerte y resurrección de Jesús?
Como respuesta ponen la muerte y resurrección de Jesús, abren la posibilidad de la vida eterna, abre la posibilidad de la vida eterna con Dios para todas las personas. Ya, solo esas tres preguntas, ¿ya? ¿Qué reflexión creen que nos deja la pasión y muerte de Jesús para nuestra vida de fe? Eh, Eso también hay que escribirlo. no, esa les estoy preguntando a ustedes. Génesis. ¿Me repite la pregunta? ¿Qué reflexión crees que nos deja la pasión y muerte de Jesús para nuestra vida de fe? Que debemos estar agradecidos con Dios porque Él dio la vida por nosotros. Correcto. Jesús es importante para nosotros porque mediante su expiación, sus enseñanzas, su esperanza, su fe y su ejemplo, Él nos ayuda a cambiar nuestra vida, a afrontar las pruebas y a seguir adelante con fe en nuestro camino del regreso de Él y de su Padre. No sé la verdad si ustedes crean en Dios, pero les estoy dando igual la clase que sale en el libro, así que no tienen opción. Si creen o no. Si crees Génesis, te veo Sí, dudosa. ¿Qué creen que hizo Jesús para salvarnos del pecado y la muerte? Jesús se sacrificó por nosotros para que podamos tener una puerta hacia el cielo, así teniendo la vida eterna. Correcto. ¿Por qué cree Génesis que Dios envió a Jesús? para salvarnos del pecado nosotros. Correcto. ¿Cómo creen que se celebra la muerte de Jesús? Génesis, ¿cómo se celebra la muerte de Jesús? Recordándolo por las cosas que Él hizo por nosotros. Claro, se celebra en las iglesias católicas, aunque la fecha cambia, en cada una de ellas. ¿Qué significa pasión y muerte? El sufrimiento y la muerte de Jesús. Claro, la pasión de Cristo o pasión de Jesús es la denominación utilizada para englobar los episodios evangélicos que narran los sucesos protagonizados por Jesucristo entre la última cena y muerte. Génesis, ¿cuándo crees que murió Jesús? Falleció a los 33 años. Aproximadamente en el año 30. Sí, aproximadamente en el año 30. ¿Y qué enseñanza creen que nos deje la historia de Jesús? Que debemos amar al prójimo. Correcto, Amanda. No solo nos dejó una enseñanza, pero una de las más grandes es
eh, pues, ¿cómo nos podemos salvar, entre comillas? Lo digo así, entre comillas, porque hay más formas de salvarse. Es el Claro, bautismo, por ejemplo. nos dejó la enseñanza, el plan para nuestra felicidad y redención y la salvación. La muerte de Jesús, ¿qué significa para mí? Es que Dios ha resuelto completamente la única barrera que nos separaba de Él. Entonces, el punto entonces no está cuando hemos pecado, sino más bien si estamos dispuestos a responder a la solución de Dios para nuestros pecados. Génesis, ¿qué significa la muerte de Jesús para ti? Que fue un gran sacrificio que él hizo por nosotros y que debemos estar agradecidos por eso. Correcto. Amanda, Es un recordatorio de cómo Dios se rebajó para podernos dar paso libre al reino de los cielos. a veces me pregunto si estás leyendo porque miras en otra computadora y te quedas ahí leyendo. Sí, estoy haciendo las demás tareas también. Ok. En la historia que vi sobre la muerte de Jesús, las horas del día estaban divididas en cuatro partes. La hora tercera sería aproximadamente a las 9 a.m. y la sexta 12 fue la hora en que murió Jesús, aproximadamente a las 3 de la tarde, se podría decir así. ¿Qué mensaje nos quiere transmitir Jesús? El perdón y la redención. Esa también me anotan como pregunta, ¿ya? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir Jesús? El perdón y la redención. Voy a dejar de grabar ya.